Hechos 18 y vamos a estudiar todo este capítulo. Hechos 18, empezando en el versículo 1. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apodándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y se apoderó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le vieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Padre, te pedimos que pongamos atención a tu palabra y que reconozcamos que ahora escuchamos la palabra de Dios. Abre nuestros oídos para oír, danos corazones sensibles para ser cambiados. En el nombre de Cristo. Amén. Leemos mucho del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Leemos de él predicando, siendo perseguido, viajando mucho, trabajando en el servicio del Señor. Una cosa interesante que vemos en todas las historias de Pablo no estaba solo. Pablo casi todo el tiempo mostró la importancia de trabajar juntos en el servicio de Dios y en el ministerio de la palabra.
Él no pensaba que podía hacer todo solo, porque era un apóstol. Siempre estaba trabajando con otros, dejando a otros participar en el ministerio también. Y seguro que había varias razones por eso. Pero una que vemos aquí es que aún un apóstol puede desanimarse y pasar por momentos difíciles. Al principio de este capítulo leemos 4 palabras a las cuales normalmente no ponemos mucha atención. Después de esas cosas. ¿Cuáles cosas? O podemos pensar en lo que ha pasado con Pablo en los últimos capítulos. Fue a Jerusalén para debatir con los judaizantes de que el evangelio es por gracia, sin ninguna obra de la ley. No incluye la circuncisión. Después del concilio tuvo un conflicto con Bernabé, con quien había trabajado muchísimo, y se separaron, cada uno yendo a su propio viaje misionero. Después Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu le prohibió hacerlo. Fue a Filipos y fue azotado y echado en la cárcel. Y en Tesalónica, en Berea, fue echado fuera de la ciudad. Predicó en Atenas, pero no vio muchos resultados. Y ahora llega solo a Corinto. Y Corinto era una ciudad inmoral en extremo. De hecho, en ese entonces, un corintio era un nombre dado a una persona perversa, una persona abiertamente inmoral. Eres un corintio. Era un insulto. ¿Por qué? Porque en Corintio estaba el templo de Afrodita o Venus, la diosa de la fertilidad, muchas cosas sexuales con su adoración. Había 10,000 prostitutas del templo en Corinto. Y sabemos también por las cartas de Pablo a los corintios después que aún en la iglesia tenían problemas con la inmoralidad, que no era fácil para esas personas dejar atrás los pecados de tanto tiempo. Entonces, enfrentando todo eso, todo lo que le había pasado, todo lo que iba a tener que enfrentar en Corinto, Pablo llegó a la ciudad solo. Y Pablo llegó a Corinto con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Cómo sabemos? Porque es lo que él nos dice en 1 Corintios 2:3. Yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo después escribió lo que estaba sintiendo en este momento cuando llegó a Corinto después de esas cosas y solo. Estaba desanimado o luchando con el desánimo. Estaba en la ciudad sin sus compañeros y no sabía lo que iba a pasar. Pero Dios no había abandonado a Pablo. Él había estado predicando fielmente el evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Dios lo había usado para el avance de su reino y la extensión de la iglesia. Y aquí en este capítulo vemos cómo Dios animó a su siervo, cómo le dio ayuda en el ministerio. En parte usó una visión que vemos en versículos 9 a 10. Habló directamente con Pablo. Pero también vemos a muchas personas que Dios usó para trabajar juntamente con Pablo. Aquila y Priscila, Silas y Timoteo, los que fueron convertidos en Corinto, Justo, Crispo. Aún Galión, un incrédulo, fue usado por Dios para detener la persecución de los cristianos de esa ciudad. Y también Apolos, quien no trabajaba directamente con Pablo, pero vemos en este capítulo también cómo fue usado por Dios. Todo eso nos enseña varias cosas. Primero, necesitamos a otros cristianos. No deberíamos estar solos. Es la verdad para todos, pues especialmente la verdad en el ministerio. Para el pastor, para los cristianos de una iglesia local, todos deberían estar participando o en el liderazgo o en cualquier capacidad formal, informal, oficial, no oficial, pero tenemos que trabajar juntos. Y podemos aprender aquí no solamente que necesitamos a personas para trabajar con nosotros, sino necesitamos ser cristianos así, participando juntos en el ministerio de esta iglesia local. Porque ni Pablo, un apóstol, podía solo. Se desanimó, se sentía débil y con temor y temblor. Y la manera en la cual Dios te animó en parte fue por medio de sus hermanos en Cristo, salvando a algunos,
y usando a aquellos que podían trabajar con él en el ministerio. Y esa es todavía la verdad, hermanos, para su pastor o cualquier pastor. Necesitamos a personas para trabajar con nosotros, para participar en el ministerio de la iglesia, porque nos desanimamos. Es la verdad, vivimos a veces en debilidad y temor y temblor. Sin duda Dios es fiel y sabemos que Dios no nos va a abandonar, pero Él va a usar a su pueblo. Él va a usar a ustedes para animar a su pastor. Porque Dios usa a todo cristiano, no solamente aquel que está aquí enfrente predicando. Aquí en nuestro pasaje vemos tres grupos de personas que Dios usó para participar juntos en el ministerio y animar a Pablo. Los que ya eran cristianos, los recientemente convertidos y los cristianos inmaduros o mal enseñados. Y todavía tenemos esos tres grupos en nuestra iglesia o aquí en donde vivimos. Y cada uno puede ayudar. Entonces vamos a empezar a ver cada grupo. Primero los que ya son cristianos. En los primeros versículos leemos de Aquila y Priscila, versículos 1 a 3. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces esta pareja, Aquila y Priscila, era de Roma. Y leemos aquí lo que también encontramos en el registro de la historia secular. El emperador Claudio en ese entonces echó fuera a todos los judíos de Roma debido a la acusación de que estaban causando disturbios en la ciudad. Esta pareja llegó a Corinto y empezaban a trabajar haciendo tiendas. Y en la providencia de Dios, Pablo los encontró. Dice que trabajaban juntos porque era el mismo oficio. Pablo también sabía hacer tiendas, o tal vez aquí se refiere a un trabajador de cuero. El punto es que Dios había decretado que trabajaran juntos para que se conocieran, no simplemente para trabajar en este oficio, sino para trabajar juntos en el ministerio. Porque parece que ellos ya eran cristianos. No leemos aquí de su conversión. Más adelante ellos pueden instruir a Apolos en cuanto a la doctrina. Ellos ya sabían. Entonces Dios usó lo que estaba pasando en Roma, esta persecución, para proveer para Pablo este matrimonio que podía ayudarle en su ministerio y animarle en su debilidad. También vemos en versículo 18 que ellos viajaron con Pablo a Éfeso y se quedaron allí algún tiempo antes de regresar a Roma, en donde leemos en 1 Corintios 16 que abrieron su casa para las reuniones de la iglesia. La iglesia se reúne en su casa, allí en Roma. Y también Pablo dice en cuanto a ellos en Romanos 16 que expusieron sus vidas por él. La Biblia no nos dice lo que pasó, pero vemos que esos eran compañeros fieles para Pablo en el ministerio. Vemos aquí la providencia de Dios obrando para que estas personas trabajaran juntas en el ministerio con Pablo. Porque lo más probable es que aquí en el Priscila no estaban planeando salir de Roma, pero Dios los echó fuera con esta persecución para que llegaran a Corinto para ayudar a Pablo en el momento preciso de su necesidad. Lo mismo que vimos al principio del libro en cuanto a la persecución en Jerusalén. Dios usó esto para mandar personas a todo el mundo y compartir el evangelio de Cristo. Pero no solamente aquí la Priscila, sino también en versículo 5 leemos de Silas y Timoteo regresando para trabajar con Pablo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recordemos que Pablo estaba en Berea, fue echado fuera, pero dice que Timoteo y Silas se quedaron en Berea y Pablo se fue solo a Atenas. Y cuando Pablo salió de Atenas, llegó a Corinto, todavía estaba solo al principio. Pero después regresaron sus compañeros en el ministerio y su presencia le animó. Pues dice versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pues algo sucedió cuando Silas y Timoteo regresaron con él.
lo más probable es que Silas y Timoteo llevaron con ellos una ofrenda de las iglesias de Macedonia para que Pablo ya no tuviera que trabajar, sino dedicarse otra vez tiempo completo al ministerio. ¿Cómo sabemos esto? En 2 Corintios 8, Pablo habla de los hermanos de Macedonia, quienes ofrendaron de manera sacrificial. En 2 Corintios 11 dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes vienen de Macedonia? Aquí dice el versículo 5, Silas y Timoteo. Entonces Pablo estaba trabajando, haciendo tiendas por un rato, pero cuando ellos llegaron con la ofrenda, él podía otra vez, como dice aquí, versículo 5, entregarse por entero a la predicación. Es una parte, pero aquí es la importancia de poder pagar al pastor de la iglesia para que él pueda ser pastor a tiempo completo. A veces tiene que trabajar fuera de la iglesia, pero no es lo mejor para nadie, ni para el pastor, ni para la iglesia, ni Pablo, porque algo obviamente cambió, porque estaba predicando antes, y dice en el versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a los judíos y los griegos. Lo estaba haciendo, pero cuando ya podía trabajar tiempo completo, estaba entregado enteramente otra vez al ministerio. Y vemos que eso le ayudó y le animó también. Entonces vemos que Pablo estaba predicando eso, Jesús, el Cristo. Pero en versículo 6 vemos que le rechazaron el mensaje. Oponiéndose, blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dijo, yo he predicado el mensaje fielmente, ustedes ya son responsables de su propia perdición. Y sacudirse los vestidos era un símbolo de ese tiempo para mostrar la desasociación completa. Pablo ni quería una cosa del polvo adherirse a su ropa saliendo de allá. ¿Ustedes ya no quieren? Adiós, están solos. Y fue a la casa de otra persona llamada Justo, como vemos en el versículo 7. Entonces vemos aquí cómo Dios usó a otros cristianos, algunos que ya habían sido cristianos, para trabajar con Pablo, para animarle y para participar con él en el ministerio. Y es lo que la iglesia hoy en día también necesita. Necesitamos trabajar juntos y participar cada uno en la manera en la cual Dios le da la capacidad, que es diferente para cada uno, por supuesto, pero cada uno debe estar participando y trabajando. Y cuando cada uno lo hace, es de gran ánimo para el pastor y es para el bien de la iglesia también. Pero Dios no solamente usó a sus cristianos para animar a Pablo, para trabajar juntos con él en el ministerio, sino también usó a los nuevos cristianos. Después de dejar a los judíos y ya no predicar en la sinagoga, dice el versículo 7 que Pablo, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Este gentil que temía a Dios creyó en él. Después en el versículo 8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, aunque la mayoría de los judíos no quieren escuchar el mensaje, el líder de la sinagoga fue convertido. Y toda su casa. Y de ahí, empezó la iglesia de Corinto. Y qué ánimo para el apóstol ver a más personas salvas de sus pecados y convertidas, más personas creyendo en el Dios verdadero y confiando en Cristo para el perdón de sus pecados. No hay nada que anima más a un predicador del evangelio que ver a las personas salvas. Aún con la persecución, aún con todo lo que parece en contra a veces, Dios sigue salvando a sus elegidos y eso nos anima. Y Dios tomó el momento para animar a Pablo aún más con esta visión, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Aquí lo vemos muy claramente que Pablo estaba desanimado, tal vez triste, con miedo, porque Dios le dice, no temas. ¿Por qué Dios dice eso? Porque tiene temor.
No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué Dios dijo a Pablo hablar y no callarse? Porque estaba siendo tentado a ya no hablar y callarse. Aún Pablo estaba siendo tentado a decir, pues ya no más, por lo menos aquí en Corinto. Y digo, hermanos, eso pasa con los pastores y los predicadores. A veces como, pues ya no podemos más. Y necesitamos esta palabra: no temas, no calles, habla. Obviamente hoy en día Dios no nos habla directamente en una visión, pero todavía nos anima, salvando a los incrédulos. Y con la confianza que Dios tiene mucho pueblo en nuestras ciudades. Necesitamos creer eso. Necesitamos orar, hermanos, por más personas convertidas aquí en nuestra iglesia. Cuando sucede, nos llena de gozo, nos anima muchísimo. Y las personas recientemente convertidas son muy importantes para una iglesia local, porque tienen mucho gozo, tienen mucha pasión para Dios, el evangelio, cosa que desafortunadamente a veces nosotros hemos perdido. Debemos ver a ellos y recordar cuando Dios nos salvó y servirle así también. Porque no queremos nosotros desanimar a los nuevos creyentes para que ya sean como nosotros, que es lo que normalmente pasa. Están muy animados y con la pasión y el gozo, y después ven que nadie más, o muy pocos, entonces se apaga el fuego. No queremos eso, hermanos. Queremos ver constantemente a personas nuevas, personas siendo salvas aquí. Primero para la gloria de Dios, y segundo para animarnos y para que ellos puedan participar con nosotros en el evangelio. Porque los nuevos creyentes pueden contribuir mucho a una iglesia local. Necesitamos a personas así. Y el tercer grupo que vemos aquí en este pasaje, personas con quienes podemos trabajar, que pueden animar mucho a la iglesia, son cristianos inmaduros que serán instruidos. Cristianos inmaduros que serán instruidos. Porque también aquí en este capítulo tenemos el caso de Apolos. Vemos el versículo 18. Pablo se quedó en Corinto muchos días, 1 año y medio. Después pasó por algunos lugares antes de llegar a Antioquía, en el versículo 22. Es otro asunto, ¿no? Pablo regresó a la iglesia que le había enviado. Recordamos en Hechos 14 que Antioquía es la iglesia que había enviado al apóstol Pablo a su primer viaje misionero, imponiendo las manos. Aquí creo que podemos pensar en la importancia de participar con los misioneros en la iglesia. Algunos van a otro lugar, nosotros no vamos, pero participamos con ellos. Oramos, ofrendamos y estamos trabajando juntos, aunque ya está en otro lugar. Aquí otra cosa es que aún Pablo, un apóstol, se sometió a la autoridad de su iglesia local. Un apóstol, pues cuanto más nosotros. Después empezó su tercer viaje misionero, en versículo 23, y regresó a Éfeso, que había visitado por muy poco tiempo saliendo de Corinto. Y vamos a aprender más del ministerio de Pablo en Éfeso y en los próximos 2 capítulos. Pero aquí el enfoque está en un hombre que llegó a Éfeso después de que Pablo había salido de allí. Versículos 24 a 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzaba a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este Apolos sabía algunas cosas en cuanto a Dios y su palabra. Dice, un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, que se refieren por supuesto al Antiguo Testamento. Y aunque había sido instruido en el camino del Señor y tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba, solamente conocía el bautismo de Juan. Parece que no tenía un conocimiento pleno de la vida y la obra de Cristo, solamente de las profecías de Cristo. Y aquí la Priscila, que habían viajado con Pablo desde Corinto a Éfeso, le instruyeron. Vemos el versículo 26.
comenzó a hablar, continuó en la sinagoga, pero cuando le vieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, qué gracia y qué humildad vemos ejemplificados aquí. Aquila y Priscila escucharon a Apolos predicar en público. Se dieron cuenta que no tenía un conocimiento pleno de lo que estaba hablando. Pero no se levantaron para oponerse ante él, no le reprendieron en público, le tomaron aparte, con gracia, con amor, y expusieron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos tiene una actitud humilde también porque aceptó ser enseñado. Después pasó a Acaya, a Corinto, y dice que fue de gran provecho allá. Hermanos, que seamos así. Porque tenemos muchos hermanos en Cristo que son inmaduros, con conocimiento incompleto hasta erróneo, simplemente porque no han sido instruidos. Tenemos muchos verdaderos hermanos en Cristo en iglesias equivocadas. Son inmaduros porque nunca han recibido el alimento sólido de la palabra de Dios. No saben. Entonces, en vez de menospreciarlos, deberíamos orar que salgan de estas iglesias y encuentren iglesias de sana doctrina en donde pueden participar. Porque si tienen algún conocimiento, y algunos, ustedes saben muy bien, tienen espíritu muy fervoroso. Están hablando y enseñando diligentemente lo concerniente al Señor. Y damos gracias a Dios por eso, porque queremos que enseñen correctamente. Entonces, que no menospreciemos su actitud y su espíritu fervoroso. Damos gracias a Dios por eso. Oramos y ayudamos para que puedan salir de lugares así y usar este fervor y esta pasión para enseñar lo correcto. Lo que pasó con Apolos. Ustedes tienen personas así en sus familias, o amigos, o personas que conocen. Debemos estar orando constantemente por ellos, y cuando Dios nos dé oportunidad, también hablar. Pero así como Aquila y Priscila, no con un espíritu de conflicto o de contención. No queremos contender. A veces la razón por la cual no quiere escuchar a nosotros, porque nada más queremos contender y debatir constantemente. No. Nos tomamos aparte, en humildad y amor exponemos lo que dice la palabra de Dios. Y oramos que Dios nos use y que puedan darse cuenta de su error y salir de sus lugares y estar aquí o en cualquier otra iglesia de sana doctrina. Y eso sucede, ¿verdad? Porque muchos de ustedes, si no la mayoría, eran así, en iglesias con mala doctrina. O tal vez no en iglesias, pero con mala doctrina. Pero eran cristianos, ¿verdad? Muchos de ustedes. Nada más inmaduros, ignorantes de mucha doctrina. Ya fíjense lo que Dios ha hecho. ¿Qué ánimo para mí? ¿Qué ánimo para la iglesia ver esto? Necesitamos más. Queremos que más personas vengan a la iglesia, que salgan de sus iglesias falsas y equivocadas para venir aquí con nosotros y que vengan con sus ideas raras, no hay problema. Que vengan con sus errores y sus problemas para que aquí puedan escuchar la palabra y entender y trabajar juntos con nosotros. Una vez escuché un pastor, tal vez nada más era de broma, espero que nada más fue de broma, decir: hermanos, no inviten a esta iglesia a personas que ya son cristianos en otras iglesias, porque no queremos que vengan con su falsa doctrina, sus problemas y causen problemas aquí. Y digan: no, al revés, yo quiero que todos vengan. Y sí, a veces causan problemas. Hemos pasado por cosas fuertes a veces por personas que han venido con doctrina falsa. Pero Dios nos preserva. Y muchas personas se quedan. Y muchas personas ya pueden conocer correctamente a Dios. Viven sus vidas como cristianos. Entonces, que vengan todos, que invitemos a todos y que oremos muchísimo. Porque cuando vengan ya queremos que cambien también. Porque vamos a enseñar y vamos a creer nada más la palabra. A veces personas no quieren escuchar eso y se van, pero Dios tiene su pueblo en esa ciudad, en esta alcaldía, en nuestro país.
Entonces, aunque no todos quieren, muchos tampoco quieren ser enseñados. Hay personas que vienen y dicen, no, yo siempre he creído esta cosa y no me digas ninguna otra cosa. Pues que tengamos corazones sensibles, porque a veces venimos con cosas equivocadas y necesitamos ser enseñados. Y si somos confrontados con la palabra y vemos que así es lo que dice, pues que nos sometamos a la palabra. No al pastor, no a mis palabras, sino a la palabra de Dios. Y aquí esto fue de mucha ayuda para Pablo en general, porque Apolos parece nunca trabajaba directamente con Pablo. Pero obviamente Pablo estaba animado por esta ayuda en la iglesia. O sea, sí, es cuando otra persona trabaja en otra iglesia, en otro lugar, también anima a nosotros, porque estamos juntos. Aún si es otra iglesia, otra denominación, otro lugar. Pues somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que Dios animó a Pablo con 3 diferentes grupos de personas que trabajaban con él en el ministerio de la palabra. Los que ya eran cristianos, los nuevos creyentes, y Apolos, el ejemplo de un cristiano inmaduro que necesitaba ser instruido. Por supuesto había desánimo también, no todo era fácil. Vemos que Pablo predicó a los judíos y ellos no querían recibir el mensaje. Versículos 12 y 17, vemos que Pablo fue llevado ante el tribunal romano en Corinto, siendo acusado de persuadir a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Pero cuando Galión, el procónsul romano de esta región, cuando escuchó la acusación, dijo que no era un asunto con el cual él se iba a tratar. Una cuestión de su religión y palabras y no me voy a meter. Y también hubiese de mucho ánimo para Pablo, porque básicamente la autoridad romana estaba diciendo que no iba a perseguir a los cristianos. No iba a hacer nada en contra de ellos, ni escuchar acusaciones en contra de ellos. Eso cambió después. Pero en ese momento Dios permitió que unos líderes incrédulos estaban apoyando la obra de Dios. Entonces aprendemos este capítulo que necesitamos a cada uno de esos 3 grupos para trabajar juntos en la iglesia de Cristo. Dios usa a cada tipo de persona para la extensión de su iglesia y también para el ánimo de sus líderes. Nos usa a nosotros como testigos, como obreros, si hemos sido salvos por mucho tiempo, o si alguien ha sido recientemente convertido. Aún personas que vienen a la iglesia y todavía son muy inmaduras y tienen ideas equivocadas en cuanto a ciertas cosas, necesitan ser instruidos, también Dios usa a ellos. Entonces que oremos y que evangelicemos y que invitemos para tener personas así en nuestra iglesia. Y para ser personas así, trabajando todos juntos, participando en el ministerio de esa iglesia local, ayudando en toda manera, hasta ofrendando, que vemos aquí. Silas y Timoteo llegan con esta ofrenda, animó mucho a Pablo. O sea, hay mucho que podemos hacer. No cada persona va a estar aquí enseñando, algunos tal vez. Pero hay muchísimo que cada cristiano aquí puede hacer. Si ha sido cristiano por mucho tiempo o por muy poco tiempo, o si todavía no entiendes todas las cosas, Dios te puede usar y queremos que Dios te use aquí en nuestra iglesia local. Cada uno es importante. No importa en qué parte de tu vida cristiana estás, Dios te puede usar y deberías participar en esta iglesia local. Y finalmente también oremos que Dios tenga mucho pueblo en nuestra ciudad. Yo lo creo y por eso estoy aquí. Hay tantos millones de gente aquí, estoy seguro que Dios tiene muchísimos aquí en esta ciudad que quiere salvar. Y no todos van a venir aquí a esta iglesia, y eso está bien. Pues sí queremos ser usados. Queremos que esta iglesia sea una luz en nuestra ciudad. Entonces que oremos así y que trabajemos para que Dios nos use para la expansión de su iglesia. Entonces, hermanos, que nos animemos unos a otros y que animemos a nuestros pastores por medio de trabajar juntos y participar todos en la obra de Dios en la iglesia. Si es un cristiano de muchos años o un nuevo creyente, una persona que apenas está aprendiendo la doctrina correcta, es importante y una parte necesaria de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Que Dios nos use en su obra y que trabajemos juntos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, damos muchísimas gracias por el ánimo de este pasaje. Gracias por recordarnos que cada uno es importante, que necesitamos a todos en la iglesia para participar y trabajar juntos.
Te pedimos, Señor, que nosotros que hemos sido salvos por muchos años, tengamos la carga para trabajar más y más. Damos gracias por aquellos que apenas has salvado. Te pedimos, Señor, que pueden seguir con esta pasión, este gozo que también se puede transmitir a nosotros. Te pedimos por aquellos también que son cristianos y todavía no entienden mucho, tienen ideas equivocadas en sus mentes. Gracias, Señor, que están aquí entre nosotros. Te pedimos que puedan aprender y también participar, porque también tienen dones y capacidades que necesitamos aquí. Y Señor, sigue salvando a tu pueblo en esta ciudad. Úsenos como testigos para que tu iglesia crezca, para que podamos ser usados aquí para que más personas vengan a tu reino para glorificarte con sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora aplícala a nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén.